Hola gente, seguimos tocando esta temática de emigrar, de viajar y de hacer proyectos. Y bueno, hoy una especie de video muy especial porque hoy vamos a hablar de los pobres, de nosotros los pobres. Así que si en tu caso tienes dinero, recursos y no es tu condición, puedes dejar el video y vamos a seguir nosotros aquí llorando y quejándonos de esta vida injusta y difícil. Al contrario, pienso que eh, es un video que está enfocado principalmente, y como los otros videos que he hecho, a dar herramientas para intentar salir de esos esquemas que uno crea para estar estancado o para quedarse estancado. Así que yo pienso que es importante tomarse el tiempo que uno a veces no tiene o que no se permite enfocarse en encontrar las circunstancias y los orígenes de ese tipo de creencias limitantes. Así que si uno reflexiona, incluso una especie de discusión, se puede uno ayudar a encontrar ese tipo de detalles. Y entonces creo que es importante detectar las causas y los orígenes de ese retraso para, para que uno como pobre pueda tomar medidas sobre eso. Porque si no, cada vez pasa más el tiempo y el retraso es más evidente. Con este video no quiero criticar a los pobres, porque además yo soy uno de ellos. No sería bastante lógico. Pero el único objetivo de este video es realmente, y como los otros videos que estoy haciendo, es uno ahorrarse tiempo de su vida, porque esta vida pasa rápido y entre más pronto uno descubra esos pequeños baches en los que uno cae para no avanzar, va a ser peor. Y no hablamos solamente de un retraso de unos meses o de un año, a veces son retrasos de 10, 20, 30 años. Y este retraso lo vemos evidente en muchas áreas y en muchos aspectos de la vida, en la educación, en los deportes que practicamos, en la economía, en las relaciones con los otros, en diferentes aspectos. Así que por eso cuando te das cuenta dices, sí es cierto, porque no me di cuenta antes. Para dar una idea general de lo que quiero trabajar en este video, es que para tomar como referencia, vamos a trabajar obviamente nosotros los pobres como papel principal y vamos a ponernos en paralelo con la gente de clase media. Para definirnos un poquito más, entonces hablamos de la gente pobre. Bueno, hablamos de Colombia, entonces como somos muchos, pero vamos a estar más o menos orientados por una persona pobre. Es una persona que sus padres son de la clase obrera. Al lado vamos a poner la clase media, que son gente que son funcionarios, que posiblemente tienen comercios y que sus posibilidades económicas son un poco superiores. Todo esto para solamente colocar una especie de paralelo y poder guiarnos para tratar de hilar el video que quiero trabajar hoy. Obviamente guardando las diferencias de realidades de cada país y de diferentes regiones, incluso de Colombia, pero solamente es como un ejemplo y se van a dar cuenta que cuando avance con el video hay muchos detalles en los que uno puede coincidir y eso está gracioso. Al final a mí me das risa cuando te das cuenta de esos detalles, eh, sin juzgar si la vida es justa o injusta, pero bueno, arrancamos. Bueno, como dijimos, esto de la pobreza y de ese retraso comienza desde muy temprano. Evidentemente, desde la parte de desde que estás en el vientre de tu madre, ya si tu madre está trabajando cuando está gestando, si no te alimentas bien, si hay problemas financieros de tu casa, eso ya va a comenzar a crear una especie de inestabilidad y vulnerabilidad. Porque sí, la primera infancia es como donde te pueden estimular más con la parte de la educación, los colores, las experiencias sensoriales, todo este cuento. Así que bueno, si cuando eres pequeño no lo haces, creo que, y está demostrado científicamente, pierdes un gran potencial y por eso tu cerebro no se desarrolla como debería ser o no le sacas las potencialidades al desarrollo cognitivo. Y creo es que en la escuela también es donde comenzamos ya a ver mucho esto, que hay mucha gente que puede acceder a alguien que lo acompañe a hacer sus tareas. Y yo me decía, yo me acuerdo a mis padres guerreándose su vida
para intentar explicarme las multiplicaciones y entendiendo que ellos vienen del trabajo cansadísimos. Cuando me di cuenta de eso, decía, claro, comienzas a darte cuenta que estás perdiendo mucho terreno en el campo de la vida. Y para mucha otra gente es normal, eso es totalmente normal. Tener a alguien que lo acompañe para reforzar si tiene deficiencias, no sé, en química o en física o, por ejemplo, incluso en esa parte tan importante de los idiomas. Poder tener un profesor de idiomas, tener la oportunidad, no sé, de ir a clases de música, tocar el piano, la guitarra, lo que sea. Para nosotros los pobres, no sé si, no sé si me acuerdo, pero no me acuerdo tener amigos. Sí, sí me acuerdo. Había un amigo que tocaba, pero él era de clase media, por eso es que tocaba la guitarra. Pero bueno, eso sí. Y yo creo que en la parte educativa es donde se comienzan a crear más los desfases o las diferencias de este retraso, que por ejemplo para las personas de clase media, incluso para clases superiores también, es muy normal, por ejemplo, dar razonamientos de las acciones y las explicaciones de los hechos cotidianos de la vida. Pienso que hay una retroalimentación más constante de los diferentes acciones, incluso cotidianas, de la persona. Y eso crea un criterio para definir las causas y las consecuencias de los diferentes hechos y de las acciones. Y, por ejemplo, hay muchos ejemplos, se me pasan por la cabeza el solo hecho de amarrarse los zapatos. Eso puede venir de una persona pobre simplemente por una orden de que te vas a caer. Sí, hay una consecuencia, pero no te lo explican así. Simplemente amárrate los zapatos. Montar bicicleta, para uno como pobre, nunca hubo la pedagogía ni las etapas psicoanalíticas de cómo se debe hacer, cómo mantener el equilibrio. Esas etapas no se van, uno se lanza, van con amigos por ahí, se rompe la cabeza dos, tres veces, y después te das cuenta que hay que pedalear para no caerse. Y evidentemente, por reacción, dónde están los frenos y listo. Pero nunca hay un proceso analítico de alguien que esté detrás explicándote la manera correcta o las formas como se realizan las cosas. Y entonces toda esta consecuencia de analizar las acciones de cada persona también le permiten tener una respuesta frente a ese mundo que está allá afuera. Y por ejemplo, yo me acuerdo que en la escuela nunca me atrevía a confrontar a un profesor, por ejemplo, confrontar en el buen sentido, de decirle, no, no estoy de acuerdo con ese punto de vista, o no me parece, o pienso que lo que estás diciendo de alguna manera tiene razón o tiene razón, y eso ya hasta en el colegio. Por el contrario, las personas que crearon ese razonamiento y que tuvieron esa especie de retroalimentación todo el tiempo, hacían este tipo de observaciones tranquilamente porque para ellos es natural. Y como a nosotros los pobres nos enseñaron a obedecer, a tener la boca callada, tener respeto es mantener la boca callada. Así que bueno, una vez más se comienzan a sumar más puntos a esa especie de retroceso y retraso que se va viendo cada vez más marcado. Y que después cuando uno está grande se estrella contra una pared y dice, pero ¿por qué estoy así de lejos? Y bueno, una vez más, con este video realmente no es una crítica ni con la gente que tiene recursos ni nada. Uno vive la vida con los recursos que tiene y con lo que uno puede tener a la mano. Solo que sí, yo me acuerdo en el colegio, por ejemplo, las materias que veíamos, habían empresas que llevaban los libros para venderlos, los libros de las materias, vendían en el colegio y no todo el mundo tenía acceso a esos libros. Así que claro, la gente de menos recursos no compraba esos libros, entonces después tocaba ir o a la biblioteca o ir a la casa de los amigos para hacer las tareas. Y aunque eso crea una especie de comunidad, evidentemente la persona cuando íbamos a las tareas a la casa del amigo que tenía los libros, te das cuenta que tenía la biblioteca enorme con un montón de libros que si uno comienza a mirar todo lo que hay detrás, es un padre que le lee cuentos a sus hijos, que tiene tiempo capaz a la tarde para poder contarle historias, eh, leerle una enciclopedia, acompañarlo con sus tareas. Me acuerdo que
A mi casa el computador llegó bastante tarde. Cuando llegó el computador ya estábamos en el portátil, así que eh, todo ese tipo de cosas van dejando un retraso para nosotros los pobres. Todas esas experiencias que van forjando un poco la manera en la que vamos direccionando nuestra vida están condicionadas por todos esos elementos que estamos citando. Y es interesante cómo cada contexto saca adelante su vida con esas herramientas, pero después cuando la vida nos confronta a las situaciones reales, te das cuenta de que, bueno, las personas que tuvieron las herramientas y se prepararon mejor, van a resolver las situaciones de una mejor manera. Y con eso no quiero decir que nosotros los pobres no vivamos experiencias de locos. Yo pienso que en esa ausencia aparecen también otro montón de cosas. Yo nunca tuve a nadie detrás que me explicara cómo funcionaba la bicicleta y de qué manera había que apoyarse para mantener el equilibrio ni nada, pero bueno, esa experiencia de cómo yo aprendí a ir bicicleta no me olvido nunca. Solo que esa experiencia queda como anecdótica, pero después lo que quiero hacer énfasis es que es en el proceso, cuando entiendes cómo funciona, es que aprendes también a pensar y y a hacer una especie, a crear ese sentido crítico que es muy importante. O capaz que estoy equivocado y estoy flashando cualquier idea y me puedo equivocar, pero pienso que dime si eres pobre y si no viviste este tipo de situaciones. Creo que, si no me equivoco, estamos bastante de acuerdo. Además, yo fui al colegio con gente pobre. Yo sé, yo sé de lo que hablo. Bueno, entre todos esos elementos, bueno, pasamos un poco a la parte de la economía. El pobre no tiene muchas veces dinero de bolsillo y eso creo que alimenta mucho esas ideas que vamos a tener más a largo plazo, que es el manejo del dinero, la administración del dinero y que después, cuando ya tenemos un primer sueldo, se convierte en una especie de delirio ganar un sueldo, por eso no sabemos qué hacer con ese dinero y capaz que lo malgastamos. Bueno, otro aspecto que hay que ver, ya vamos creciendo, ¿viste? Pasamos un poco por la infancia, un poco la juventud. Bueno, la juventud también, esta cosa de hacer contactos, de conocer nueva gente, uno de pobre se la pasa siempre con los mismos amigos, frecuentando los mismos rincones de siempre y no se adquirió esas competencias o por lo menos en mi caso, en esta parte sí hablo solamente eh, hablo de mí, y es que uno no creó esas competencias de ir a conocer nueva gente, de preguntar, por ejemplo, a alguien que hace algo que a ti te interesa, de abordarlo y preguntarle cómo funciona, cuánto tiempo le tomó aprender tal cosa, si es interesante, si le gusta, si no. Y una vez más vuelvo a esto de la retroalimentación. Nosotros no tuvimos esa retroalimentación de una manera constante. Eso crea un lenguaje y eso crea una manera de confrontar la vida y de economizarse ese retraso. Y entonces se mezcla entre esa parte de la educación donde ya estás comenzando a proyectar tu vida, donde comienza la vocación, donde comienza un poco las decisiones importantes de la vida, que es qué estudios tomar o hacer, y si no tienes dinero para pagar una universidad, qué trabajo voy a hacer, en qué quiero trabajar. Así que bueno, esos elementos ahí, si ya tienes contactos, si tenías recursos, capaz que tus padres tenían contactos para ya buscarte un trabajo, si quieres comenzar a trabajar, y si no, esa parte de la vocación que es súper importante, con la retroalimentación ya tuviste el tiempo de saber hacia dónde ir. Saber que no vas a perder 5 años de tu vida en algo que capaz no te va a interesar, sin saber las consecuencias de esa carrera, sin saber la entrada laboral, si es una carrera que se gana bien en el tiempo, si es una carrera que desgasta el físico, un montón de análisis que pienso que hay que hacer, porque si además, si eres pobre, tomaste esa decisión sin reflexionarlo, ya perdiste aún más tiempo de tu vida y recuperarte después va a ser más complicado. Es que yo pienso que es aún más necesario para nosotros los pobres tomarnos el tiempo de hacer ese análisis crítico mucho antes de tomar decisiones, porque es más complicado para nosotros recuperar ese tiempo.
Eh, Así que no sé si me estoy haciendo entender, pero yo lo veo como cuando tuve esa revelación, ¿no? Cuando me di cuenta de la importancia de esto, eh, me di cuenta que era muy tarde y quería recuperar ese tiempo lo más rápido posible. Bueno, para nosotros los pobres entonces, ya pasando esa parte de la vocación, muchas veces no tenemos el dinero para pagar una universidad. Eh, en mi caso yo tuve suerte, me gané una beca, así que eso me permitió entrar a la universidad. Si no, mi camino era ir a trabajar directamente. Pero incluso yo pienso que uno a veces está más motivado como pobre a tener un trabajo, viste, con un uniforme, ya sea un militar, ya sea policía, ya sea la seguridad o ya sea un uniforme de alguna empresa y si es en buenos términos, algún traje de corbata, ya sea en una secretaría de un banco, si es que tuviste la oportunidad de tener un contacto. Pero eso ya sería como el objetivo de tu vida, ¿viste? Tener un salario, un contrato, algunas vacaciones y ya como que, wow, tu vida es arreglada. Y es el pensamiento con el que estamos formateados nosotros. Nunca, ok, listo, eres pobre, pero comienza un emprendimiento, capaz que en vez de pensar en un salario, en un contrato, que capaz no te pagan mucho tampoco, nunca les enseñaron que se puede crear empresa, de que hay un ejemplo que yo recuerdo siempre. eh, bueno, yo soy de Colombia, así que esto le puedo hablar a muchos. Yo me acuerdo en mi barrio, eso fue mucho tiempo cuando no había tanta revolución tecnológica, digamos, y para mucha gente en mi barrio tener un lavarropas, el lavarropas a mi casa llegó súper tarde. Nosotros lavamos la ropa a mano. Cosa que también te dejan retraso. Muchas veces pasas más tiempo lavando ropa que estudiando. Y lo mismo para las madres. En esa época eh, pasabas muchas horas detrás del lavadero. Pero, y yo me acuerdo que había un tipo que tenía una moto y ese tipo tuvo una idea que nosotros la criticábamos como una idea estúpida. Yo decía, este tipo es el rey del mundo. El tipo lo que hacía era, se compró tres, cuatro lavadoras, yo imagino que con un préstamo, tenía una especie de carrito atrás de la moto, amarrada en la moto, y el tipo lo llamabas, oiga, necesito la lavadora para esta noche a las, no sé, a las 6 de la tarde. ¿Me da un servicio? El tipo caía a tu casa, conectaba, te la dejaba ahí una hora y media, lo que durara el ciclo este de la ropa. A la hora y media venía, recuperaba recuperaba la plata y se iba. Y yo me decía, este tipo capaz que no tuvo el dinero para una universidad, pero era un empresario de la puta madre. Ofrecer un servicio así para la gente que lo necesita, digo, este tipo... Y entonces, claro, yo decía, hay muchas respuestas no hay una respuesta única para salir adelante. Y este es un simple ejemplo. Bueno, seguimos tocando temas de comparaciones. A veces es terrible caer en comparaciones y en prejuicios, pero a veces esas comparaciones y esos prejuicios hablan por sí solos. Es así, en la vida es así. Mm, bueno, pasamos ahora a la parte de lo que es la economía y las inversiones. Yo me acuerdo que el pobre, por ejemplo, dinero de bolsillo casi nunca. Yo me acuerdo que yo iba a la escuela caminando y era como, y no me quiero hacer el mártir, sé que era para mí y para mucha gente así. Nunca teníamos dinero de bolsillo o tomabas el transporte o comías algo en el colegio. Así que eran ese tipo de realidades que para nosotros es normal. Y digo una vez más, yo no me siento, ay, voy a llorar y mi vida dura, no. Para nosotros es normal. Y entonces, por ejemplo, hablando de inversiones, yo de las inversiones, por ejemplo, conocí a los 30, sí, a los 30. Yo decía cuando, no sé, mucha gente conoce ese tipo de cosas a los 18 años. Y era gente que tuvo acceso a la información, que tuvo acceso a tener dinero de bolsillo, dinero en cuentas bancarias. Y evidentemente entonces te das cuenta de ese retraso y dices, la puta madre, ¿yo por qué no pude saber esto antes? Y bueno, entonces ahí reaccionas y dices, bueno, ¿cómo hago para atrapar esto? Entonces, bueno, tengo que ahorrar mucho más. Lo mismo, los conceptos del ahorro. Eh,
nos enseñaban a ahorrar, eso no era ahorrar, ahorrar es perder plata, así que, y cosas así, esas cosas que la inflación, eso nunca se hablaba, uno no conocía esas cosas, uno conoce esas cosas cuando está pagando impuestos y cuando ya es tarde. Eh, yo pienso que hay muchos profesores, incluso en el colegio, uno como obedecía y nunca decía nada, de que te enseñaran esas cosas en el colegio, no sé, que aparece en un salario de un trabajador, que uno paga como impuestos, para qué sirven los impuestos, todo ese tipo de cosas, mm, enseñárselas a todo el mundo. Cosa que en otros estratos sociales y en otras esferas sociales la gente lo sabe y lo comprende y por eso sabe cómo funciona el, el mundo económico. Eh, Cosa que nos compete a todos. Si uno no dependiera de eso, bueno, no importa no aprenderlo. Pero a nosotros los pobres lo vemos evidentemente cada día, porque mucha gente que es pobre sale a trabajar para poder a comprar la comida que va a comer esa noche. Así que, ¿por qué mejor no saber de economía un poquito más? Bueno, avanzando con otro tema, el círculo social, importante. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de esto de los amigos cuando uno es pobre y tal, pero bueno, uno se queda en la familia, los amigos máximo. La gente que tiene este criterio un poco más abierto de comunicarse, de hacer puentes, de hacer contactos, evidentemente eso primero te abre más competencias comunicativas y sociales y segundo, al momento de tomar decisiones, tienes muchos más líneas para direccionar las decisiones. No sé, si quieres comprar algo, ya conoces a alguien que tiene esa experiencia de que compró un auto, le puedes preguntar su punto de vista si le salió bueno o no, o tienes alguien que vende autos y entonces que te dé algunas alternativas o en el mercado que hay en el mercado que sea interesante. Esto del círculo social, de los contactos, me parece que es un punto súper importante que nos diferencian mucho con respecto a las personas que no tienen recursos y los que tienen recursos. Bueno, y la verdad que no todo está perdido para los pobres. Yo sé que yo no me siento, viste, iluminado. La verdad que yo sigo siendo pobre y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para salir de eso porque me di cuenta de ese retraso muy tarde. Pero bueno, la vida es así. Pero sí sé que hay gente que ha tenido la suerte de darse cuenta joven y, y es ahí donde puedes aprovechar y sacar, comenzar a descontar esa desventaja que ya vimos desde el principio y que la vida nos puso un poquito a contramano. Y todas esas reglas de ese juego de la vida, toma tiempo aprenderlas. Y como toma tiempo y nosotros estamos en retraso, las aprendemos demasiado tarde. Entonces es un tema que me interesa mucho, la verdad. Me encanta reflexionar sobre este tipo de temas. Y lo más importante, no solamente quedarse en la reflexión, sino buscar esos puntos donde uno le puede dar vuelta a la situación. Para mí es demasiado tarde, pero bueno, yo soy bastante terco y testarudo, así que hay que poner la cabeza. El cerebro todavía funciona, así que hay que intentar ir para adelante siempre. Aunque tengamos eso de desventaja, no pasa nada. Pero ya por lo menos uno es más consciente y saber de que hay que moverse y tirar para adelante siempre. Y si en tu caso eres mayor como yo tengo 42, eh, como te digo, capaz que sí es tarde, pero nuestros esfuerzos están focalizados en intentar dar consejo a esta gente que está más en las nuevas generaciones. No sé, si tienes hijos, si tienes sobrinos, hablar con ellos, intentar recuperar esto de la manera, no solamente decirlo, sino realmente despertar el sentido crítico, hacer preguntas todo el tiempo, buscar respuestas, decir lo que no te gusta, confrontar una realidad, cambiar las situaciones que te desagradan, no sé. Pienso que esa es la parte donde se puede aportar. Simplemente, ay, no soy pobre y qué difícil la vida y esto está muy complicado y eso está perfecto, genial. Hay una fase que hay que hacerlo y entender que cuesta, pero la otra fase realmente solamente la gente que toma una decisión y encara esa situación es la que va a salir de ahí. Ya vamos cerrando el video porque creo que está alargando mucho, pero bueno, no les voy a tirar todo este mambo y dejarlos así por sí solos. Yo pienso que
uno de los objetivos de mis videos es ahorrarte tiempo y lo otro es intento pensar un poco y darte herramientas y algunas ideas concretas que te pueden ayudar. Con respecto al video de hoy, yo pienso que hay dos estrategias que son importantes, que nosotros tardamos mucho tiempo en darnos cuenta, o que las tenemos pero que nunca le sacamos el potencial que deberíamos darle. Por ejemplo, yo la primera estrategia que veo que es potencialmente muy buena y es el círculo social. Nosotros tenemos, los pobres tenemos un círculo social muy bueno, pero lo utilizamos siempre para la joda, para la fiesta, la recocha, el chiste, la maricada y tal, y nunca para las cosas potenciales. Nunca le decimos a un amigo que está montando una idea, que tiene un proyecto, qué buena idea, te voy a apoyar, le voy a contar a tal persona para ayudarte, o deberías mejorar esto, o estoy en desacuerdo, porque no intentas esto, o juntémonos fuerzas y... Pero sí, para la joda y la fiesta, eso estamos listos y somos los primeros. Pero para impulsar cosas y conectar con otros, enlazar ideas, somos bastante lentos. Así que ese es el primer aspecto, el aspecto, el círculo social, los contactos, porque además de tener ese espíritu, es entrenar esa competencia. Porque no solamente es tener contactos, es tener las capacidades para ir a contactar gente, hablar con desconocidos, como les hablaba hace un rato. Es tener la oportunidad simplemente, y no solamente para sacar beneficio de los otros, es porque en eso consiste la vida, en hacer una red de situaciones en las que no solamente en el sentido utilitario, no, bueno, como esta persona no me puede aportar nada concretamente económico, no, es un desperdicio de tiempo. No, al contrario, cada experiencia es única. Una persona con una idea, con una conversación, te puede simplemente hacer pasar un rato agradable. Una persona que hace 10 minutos no conocías. Así que incluso tú le puedes dar también una experiencia si te quedas encerrado en tu mundo. Aunque seas pobre, tus experiencias son válidas y tu punto de vista es válido, pero si no lo sacas de ahí, no le puedes aportar nada a otra persona. Y ese punto que quizás tú crees que no es válido, que es, aunque sea un error, ese error le puede servir a otra persona para que no lo cometa. Es que es así de simple. Entonces, ese elemento, el primer elemento es la red, el círculo social. Esa red es súper importante. Y el otro aspecto dentro de ese elemento del círculo social y de tus contactos, evidentemente, si tu círculo social tira para abajo y vas a echar para abajo. Así que bueno, tu círculo social te puede ayudar si es que te esfuerzas en mejorar tu círculo social, en hacer contactos, pero si tus contactos y tu círculo social te echan para abajo, nada que hacer. Estás tirando para el lado incorrecto. Bueno, el segundo elemento que quiero rescatar para comenzar a cada vez más a quitar ese retraso que nos ha puesto la vida es el elemento de hacer proyectos, de proyectarse a largo plazo. Yo sé que nosotros tenemos nuestra vida un poco limitada por el día a día y no tenemos muchas esperanzas de ver a largo plazo. Nos conformamos con lo cotidiano, con que si sobrevivimos hoy está bien, pero pienso que muchos pobres piensan así y en 5 y 10 años están ahí, siguen ahí. Así que la invitación es a ver a largo plazo, es crear proyectos también, porque es eso lo que nos va a crear esa mentalidad de reflexión y de organización. Porque desgraciadamente es una conducta que tenemos muy fijada nosotros, siempre lo más inmediato. Por eso nunca pensamos en ahorrar y en ahorrar eficazmente, en invertir, porque nuestra vida se puede acabar la próxima semana. Así que nada nos inquieta realmente. Gente, los dejo con esos dos elementos. No olviden que la vida es así, que es injusta o no, es lo que nos toca. Y nada, para adelante, seguimos trabajando con todos estos elementos que están vinculados a la migración. Yo hablo de esto de la pobreza porque me toca y estoy ahí, como les digo, y por la migración también porque fue un elemento que cambió mi vida.
Así que si estás interesado en seguir un poco debatiendo de estos temas, si estás interesado en migrar, en escuchar experiencias de otros, porque cada migración es un mundo diferente, son experiencias diferentes, y la verdad que me he cruzado con unas historias que uno a veces cree que la historia de uno es increíble y no, y cada historia es realmente única. Si te gustan esas temáticas, si te gustan mis videos, apóyame con un me gusta. La verdad que es gratis, así que cliquen ahí y nada, gente, los dejo y nos vemos en el próximo video.